Que ha surgido a lo largo de la sección El Hilo Roto, que es la sección que escribo para la revista Cuentística. Y la revista Cuentística es una revista que yo edito, de literatura, donde hay secciones de reflexión, además de cuentos, y un importante acercamiento sobre lo que es la creación artística y literaria. El prolífico escritor austriaco Stefan Zweig escribió al comienzo de su novela Impaciencia del corazón que es un error común pensar que los escritores tienen la capacidad de inventar ficciones de forma ininterrumpida, como sacándolas de un fondo inagotable. Para él, según en este texto, no hace falta inventar estos cuentos, pues la vida misma está llena de estas historias y sucesos que le servirán al escritor contemporáneo para tomarlos, siempre y cuando haya conservado, y añade, la atención y la visión para darles una forma propia, la del relato que quiere contar. Hoy, este fondo inagotable del que hablaba Stefan Zweig se llama inteligencia artificial. Vamos a ver cuáles son los desafíos más importantes para un escritor. Y comenzamos con la idea del escritor novel, el escritor que se está formando. Es común que cuando uno es niño no se le da la opción de escribir como un oficio al que uno puede dedicarse. La escritura de ficciones o la creación artística en general parece siempre algo reservado para otras personas, alguien con cierto bagaje, con cierta categoría o con cierta clase, o al menos eso fue en mi caso. El asunto de dedicarse al arte no fue algo que estuviera destinado para mí, no algo que se me ofreciera como una posibilidad, como por ejemplo se ofrecen las distintas carreras o las distintas disciplinas como son abogacía, la medicina, o convertirse en policía o convertirse en bombero, por ejemplo. El arte siempre parecía reservado para otras personas. Sin embargo, y no fue sino hasta que entré en una crisis personal muy importante, es que comencé a considerar seriamente convertirme en escritor. Y convertirse en escritor no es una cosa sencilla, no es algo que se conceda o que se tome unos minutos o unos días para convertirse en uno. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio. Veamos cuáles son los principales desafíos cuando comenzamos a formarnos. Una persona que desea escribir puede encontrar una oferta amplia sobre consejos, sobre cómo volverse escritor. No faltan los libros manuales, nunca faltan tampoco estos libros con frases motivacionales o con algún tipo de consejo que ofrezcan para que los escritores o las personas que deciden dedicarse a escribir puedan lograr su objetivo, que es crear una ficción. Sin embargo, ninguna de estas opciones, al igual que los cursos literarios, los talleres literarios e incluso las propias carreras universitarias, no son suficientes por sí mismos para formar un escritor. Estos espacios, estos libros, estas herramientas son apenas una introducción para lo que puede ser, para lo que puede convertirse un escritor. Y vamos a ver por qué. Porque lo que se necesita principalmente para que un escritor se convierta en un escritor es su impulso creativo. Un escritor puede formarse de muchas formas, valga la redundancia. Un escritor puede formarse principalmente en los libros, pero hay riesgos en cada una de las disciplinas que uno decide tomar. Es decir, si uno decide cursar una carrera universitaria, sabe que está supeditado a un programa estudiantil, a un programa que está previamente diseñado. Si uno decide formarse mediante los talleres literarios, que es posible hacerlo, también encuentra ciertos riesgos, como por ejemplo dejarse influenciar muy fácilmente por la opinión de un grupo de compañeros que tienen o no la suficiente capacidad, por ejemplo, para otorgarnos la crítica que necesitamos. Y al mismo tiempo lanzarse directamente a los libros para formarse es muy arriesgado, porque necesita la persona que hace esto tener una disciplina y una voluntad inquebrantables. Esto es, que quien decide lanzarse a los libros tenga un objetivo contundente de decir: esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Entonces, el primer desafío de todo escritor que desea convertirse en escritor
es estar decidido a hacerlo, en definitiva, porque todo el mundo conoce a alguien que estudió una carrera, por ejemplo, de algo que no va a ejercer o que lo hace solamente por compromiso. Lo mismo pasa con los escritores. Hay gente que conocemos que escriben porque, pues no sé, están buscando alguna otra cosa que no tiene que ver necesariamente con la creación literaria. Entonces, lo importante para considerar como primer desafío es que quien decide convertirse en escritor esté realmente decidido a hacerlo y no ser una impostura de ello. El segundo desafío consiste en dónde y cómo va a formarse esa persona. Ya hablaba acerca de los manuales, los talleres literarios, las carreras literarias, que no están nada mal, por supuesto, pero siempre surge esa duda. Porque aparte hay una cosa que estos espacios no pueden enseñar, que es el pulso creativo. Esa necesidad de escribir es algo que solamente tiene una persona. Eso no se enseña, eso no se comparte. Lo que se comparte y lo que se enseña siempre es la experiencia de quien escribe, la experiencia de quienes forman estos cursos literarios, para mostrarle los distintos caminos que existen al escritor, al prototipo de escritor o al escritor novel. Entonces el segundo desafío es ese, y debe comprender que la materia que va a estudiar esta persona que desea convertirse en escritor es una disciplina artística. Por lo tanto, su materia debe ser primordialmente estudiar la historia del arte. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona que decide, pongámoslo en otro contexto, cualquier persona que decide ser cardiólogo, por ejemplo, tiene que estudiar medicina, tiene que saber cómo fue el desarrollo de esa disciplina. Lo mismo pasa con los escritores. Convertirse en escritor no es una cosa que no, porque sabe juntar 3 o 4 palabras, decide hacerse escritor. No. Hay que estudiar la historia del arte, hay que estudiar el devenir de la literatura, las corrientes, las escuelas. ¿Y para qué? Esto es solamente para saber dónde está parado uno y hacia dónde quiere ir, para no empezar a dar bandazos y para no creer que uno está dando, pues con la obra que va a revelar los secretos sobre el arte. No. Esto es muy importante porque le va a permitir al escritor saber hacia dónde quiere ir. El tercer desafío tiene que ver con la ambición personal del escritor. Un escritor que desea formarse a sí mismo debe tener un apetito voraz por leer principalmente. Decía Jorge Luis Borges que él estaba más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Y esto tiene mucho sentido porque un escritor que lee poco es un escritor que tiene pocos recursos. Un escritor que lee lo suficiente va a tener los suficientes recursos para resolver sus problemas. Por voraz me refiero a que las obras literarias, que son cuentos, novela, poesía, no pueden constituir tampoco el único ingrediente con el que un escritor se alimente. Un escritor, una persona que desea convertirse en escritor, necesita también involucrarse en otras disciplinas, como son las obras filosóficas, las obras históricas, políticas y cualquier otra disciplina humana, porque esto le va a servir a ampliar su panorama cultural y para madurar su capacidad narrativa. Todo esto que lee el escritor se va a convertir en un rico caldo de cultivo del cual va a echar mano más adelante. Todo va a germinar en una idea, ya sea a favor o en contra de ciertas ideologías, de ciertas posturas, o, por ejemplo, va a tomar recursos de los escritores a los que se quiere parecer. Es decir, si alguien quiere escribir ciencia ficción, necesitará leer la ciencia ficción escrita hasta hoy en día. ¿Para qué? Pues para saber cómo estos escritores van haciendo cómo van componiendo sus obras, cómo van haciendo y resolviendo los problemas que se presentan cada uno de los pasos. Hay que insistir también en que esto no es una regla categórica, no hay una regla como tal que aplique para todas las disciplinas del arte. No es como que existan pasos a seguir para convertirse en un artista o en este caso en un escritor. Pero todas estas reflexiones pueden ayudarnos a tener una idea general, una línea sobre la cual podemos irnos. Es una guía y como guía nos va a ayudar a saber hacia dónde ir o hacia dónde no ir. Lanzarse directamente a los libros, como decía, es quizás la mejor de las ideas, pero es también la más arriesgada.
Ahora, vamos a ver cuáles son los desafíos de una persona, de un escritor que ya comienza a profesionalizarse, porque los desafíos nunca se terminan. El escritor se enfrenta siempre a una duda primordial, que es saber si lo que está haciendo tiene sentido, vale la pena, es lo suficientemente bueno como para seguir haciéndolo o tiene que recular. En ese sentido, el oficio del escritor nunca termina de formarse. Es un oficio que se está actualizando, que se está rehaciendo una y otra vez a sí mismo. Ante esto, pues bueno, en la revista literaria que yo edito he estado tocando estos temas y he estado publicando personas como por ejemplo Carmen Macedo Odilon, que es una escritora contemporánea muy destacada, con una carrera muy larga, y con ella hemos alcanzado, pues por ejemplo, en su sección, reflexiones muy importantes sobre hacia dónde puede ir el escritor, cómo puede apoyarse, en dónde puede presentar sus primeras obras, en fin. La revista tiene también esa función, la de ayudar al escritor novel a dar los primeros pasos dentro de esta disciplina artística. Otra de los desafíos del escritor contemporáneo es, pues bueno, ¿cómo le hacemos para que lo que estamos haciendo no termine repitiéndose constantemente? Es decir, cómo un cuento no se parezca a otro, cómo un poema no termine pareciéndose al anterior, cómo un conjunto de historias, por ejemplo un libro de cuentos, puede ser diferente al siguiente que vamos a crear. Esta es una duda que permanece constantemente en las personas, insisto, las personas que están interesadas realmente en desarrollar una carrera artística. Porque también es válido decirlo, aunque estas personas no son necesariamente artistas, hay personas que se dedican a escribir obras que se parecen unas a otras, que son un formato, y van terminando una obra personal, digamos, con una línea, una temática. Pensemos, por ejemplo, en los autores de superventas. Uno ya sabe que cuando va a leer a un autor de superventas es el mismo libro, el mismo tipo de libro, el mismo tipo de desarrollo de historia, al que solamente se le cambian ciertas cosas, y esto es una fórmula comercial, no está mal, pero no es el tipo de escritor al que nos estamos refiriendo. Este tipo de escritor es el que está pensando en una obra personal, en una obra trascendental, y en este sentido yo he denominado un problema, un asunto a tratar que se llama la tríada del arte, que tiene que ver con la originalidad, la personalidad y el genio creativo. Que dicho así de paso, digamos, parece imponente, ¿no? La originalidad, la personalidad y el genio creativo, como si estuviéramos hablando de gente tocada por los dioses o que tuviera algún tipo de talento sobrenatural, pero en realidad no. En realidad, cuando uno se pone a reflexionarlo, esto tiene que ver más bien con la disciplina. Vamos a ver una a una, porque es muy importante tenerlo en claro. ¿Qué es la originalidad cuando hablamos en el arte? ¿Qué podemos concebir como a un artista original? ¿Y quiénes son los genios en el arte? ¿Los que inauguran corrientes estéticas o los que consiguen una obra? Y sobre todo, ¿a qué nos referimos con un genio creativo? Pues vámonos por partes. Cuando hablamos de originalidad, pensamos principalmente en algo novedoso, en algo que no se ha hecho antes. Es decir, que inaugura una tendencia o una moda. Pero visto así, la originalidad no puede ser otra cosa más que una forma novedosa de hacer algo, que puede ir desde un teléfono más potente, que tenga aplicaciones que no tenían sus predecesores, pero que no deja de ser, a final de cuentas, pues el mismo aparato, o la forma extravagante de vestirse de alguien, o incluso una corriente literaria que podría parecer novedosa, pero que en realidad responde más a una corriente, más que una corriente estética, a un asunto comercial, como por ejemplo que digan que se escribe el terror noruego, por ejemplo, que al final de cuentas pues es terror, solamente tiene la condición de la localidad de escribirse pues en Noruega, ¿no? Eso no es una corriente literaria nueva, eso es simplemente una localidad, una circunstancia de quien escribe. Entonces, ¿qué es la originalidad en el arte y sobre todo en la literatura? Pues en sentido estricto, lo original tiene su raíz en la palabra origen. La originalidad es esta persona que encuentra su origen. El origen es de dónde viene y puede constituir su origen sociopolítico, cultural, étnico, económico. En fin, su origen puede venir de muchos lugares y esto es lo que lo constituye como persona y sobre todo constituye en primer lugar la razón por la que quiere escribir.
Sin embargo, no puede ser la única razón por la que escriba. Eso no puede determinarlo como artista, el artista que quiere ser. Durante su formación, como ya he dicho, el artista, el escritor, estará tratando de parecerse en mayor o menor medida a los autores a los que admira. Entonces, estará replicando estas formas, estará ensayando con sus recursos, estará tratando de imitar a sus héroes literarios, héroes y heroínas literarios. Pero hasta este punto donde el escritor está intentando parecerse a ellos, todavía no podemos hablar de originalidad. Estamos hablando de un escritor que está buscando su propia voz, y no es hasta que la encuentra que podemos hablar de un escritor original. Vamos a hablar ahora acerca de la personalidad. La personalidad, bueno, pues como lo indica la propia palabra, su raíz viene de persona, y esto es una persona que destaca entre sus congéneres por alguna razón. Puede ser por su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Una persona con personalidad, valga la redundancia otra vez, es alguien a quien admiramos, alguien que destaca, y por lo tanto es una persona que influye en las demás. En la personalidad, en el arte, la personalidad juega un papel fundamental, ya que pues un autor original no puede ser alguien más que él mismo, y como va a ser él mismo, pues va a encontrar su propio modo de hacer las cosas. Esto parece obvio, ¿no? Pero vamos a reflexionarlo, ya que, como he dicho antes, pues existe una serie de obras que se parecen unas a otras. Incluso existen pues, en estas grandes cadenas comerciales de libros secciones, ¿no?, sobre cierta temática, y todas las obras se parecen unas a otras y es una producción en serie. Eso está hasta cierto punto bien, insisto, pero no es el tema que nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa que el autor que está escribiendo sus propias obras tenga la necesidad de crear algo auténtico, y por auténtico me refiero a personal, y de ahí viene otra vez nos remitimos a la personalidad. El artista original y con personalidad pues va a tomar elementos de sus maestros a los que lee. Insisto, la lectura es fundamental para convertirse en escritor. Toma las herramientas, pero no las utiliza de un modo arbitrario, ni tampoco los va a poner a jugar de un modo igual que ellos. No, todas las herramientas que el escritor toma de sus maestros deben convertirse en algo que lo va a ayudar a levantarse, a edificar una nueva forma de decir las cosas. ¿Y cuál es esta nueva forma? Pues la propia. No hay otra cosa que un artista pueda decir que lo que él quiere decir. Y cuando pienso en artistas con personalidad, la primera imagen que me viene a la cabeza es este trompetista del jazz, Miles Davis, que es, pues bueno, un tipo sobresaliente en todos los sentidos, ¿no? Este tipo pues innovó el jazz en distintas ocasiones, participó en el género del bebop, que fue una forma tremenda de tocar, ¿no?, demandante, virtuosa, y cuando se dio cuenta que el bebop no iba para ningún lado, cuando ya se había estancado, decidió dar un portazo a este género y lo transformó en algo mucho más sutil, en algo mucho más intuitivo y en algo mucho más ligero. Ahí fue la primera revolución del jazz. Pero también conoció a una mujer importantísima en su vida, Betty Davis, que lo acerca, por ejemplo, al funk. Y Davis, tal como era de creativo, tal como era de inquieto, pues incorpora el funk dentro de su género creativo y crea un nuevo género a partir de esto. En fin, Miles Davis es, yo creo que la personificación de alguien con muchísima personalidad. Y pues bueno, hay otros tantos casos, pero no vale la pena mencionarlos todos. Quedémonos con esta imagen del hombre que tiene en sus manos la capacidad de transformar al jazz según sus necesidades. Pues en pocas palabras diríamos que Miles Davis es pues un genio, ¿no? Y aquí entramos en este asunto de qué es un genio creativo. Podríamos pensar de primera instancia que el genio es una persona que tiene pues una gran capacidad para imaginar, y en términos estrictos sí, pero el genio es algo mucho más amplio que esto. Voy a leer una pequeña definición que da el diccionario de la Real Academia, que dice que el genio es la capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. En ese sentido, si el genio es una persona poco común,
Pero también el genio está definido como el carácter o la determinación para decir o hacer algo en lo que se cree. Y esta es la acepción con la que yo me quedo y con la que me gusta trabajar, porque no apuesta al talento de las personas, al talento natural, al talento que las musas dan, ¿no? Por ejemplo. No. El genio es esta determinación de una persona para realizar algo que quiera hacer. Fuera de eso, el genio no es más que tener fuerza de voluntad, que no es poca cosa, pareciera que es así como, pues está dado, ¿no? Pero hoy en día tener voluntad para hacer algo es sumamente complicado. El escritor es un creador, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es por eso que hablar de genio creativo es muy importante, porque tener la fuerza de voluntad para escribir algo, insisto, no es sencillo, ya que hoy en día hay demasiadas distracciones. Estamos hablando, por ejemplo, de redes sociales, de actividades que nos distraen siempre de nuestra actividad principal, que es escribir, como por ejemplo el trabajo cotidiano, la escuela, las modas que se van imponiendo, en fin, siempre hay una distracción. Entonces el escritor es un creador que debe tener esta fuerza de ánimo, que debe tener esta determinación, esta convicción por escribir algo por su propia cuenta. Y pues bueno, no tiene tampoco gran incógnita hablar sobre el genio creativo si lo vemos desde esta perspectiva. Así que pues bueno, la tríada del arte pues se compone por estos tres elementos que, como se verá o como se vio, son elementos que se pueden desarrollar siempre y cuando se tengan la capacidad, la necesidad y sobre todo la voluntad de hacerlo. Pero esta conferencia se trata sobre la irrupción también de la inteligencia artificial en estos tiempos modernos, y que va a ser el tema de aquí en adelante. Pero comencemos primero por entender básica y superficialmente qué es una inteligencia artificial. Y para no meternos en un tema de sobre el lenguaje de programación y estas cosas que a mí en lo personal me sobrepasan, me voy a remitir a una explicación básica, que es, pues bueno, una inteligencia artificial pues es un modelo algorítmico y matemático que pretende imitar al cerebro humano. Desde allí pues ya tenemos una concepción más entendible, más manejable sobre qué es lo que puede ser una inteligencia artificial. Para ampliar esta definición muy básica, yo recomiendo mucho seguir a un físico teórico español que se llama Álvaro de Rúcula, que tiene un video explicativo sobre la inteligencia artificial que es estupendo, ¿no? Este video que subió en el Instituto de Física Teórica de Madrid es genial para entender cómo funciona y hacia dónde va la inteligencia artificial, cuáles son sus componentes y cómo se echa a andar, ¿no? Así que pues valga la recomendación y la mención pues para que se comprenda mucho mejor este asunto. Sin embargo, pues vale la pena destacar lo siguiente: las inteligencias artificiales se entrenan leyendo lo que encuentran en la internet, y en ese sentido se parece mucho a un escritor que necesita formarse, ¿no? Tiene que leer todo lo que encuentra, es un lector voraz. Sí, pero a diferencia del escritor novel, del escritor con aspiraciones estéticas y artísticas, el escritor sabe cuándo una lectura le está siendo de provecho y cuándo no. La inteligencia artificial no, tiene que leerlo todo y se queda con todo. No entiende las sutilezas, no entiende la capacidad de discernir, no entiende la capacidad de llegar a reflexiones profundas. La inteligencia artificial simplemente forma un texto a partir de todo lo que conoce. Un escritor, un artista, no puede hacer eso porque entonces estaría haciendo algo mecánico, algo artificial. Esta explicación, pues, insisto, no pretende menospreciar lo que es una inteligencia artificial, por supuesto que no. La inteligencia artificial hay que verla como lo que es una herramienta muy poderosa, muy sofisticada. Puede ser la herramienta o la creación humana más poderosa y más temible que hayamos inventado desde la bomba nuclear. Puede ser. El asunto es que aún todavía no conocemos los límites, no conocemos ni siquiera, no hemos vislumbrado siquiera el horizonte más próximo de las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Por lo tanto, es necesaria la reflexión sobre este asunto.
Pero volvamos al postulado de Stefan Zweig sobre la creación artística y el barril sin fondo, ¿no? Este lugar sin fondo de donde los creadores pueden sacar historias, que ese es un error creerlo. Pues Stefan Zweig fue un hombre de principios del siglo XX, un hombre que vivió las entreguerras de Europa y que a pesar de que vivió un despliegue tecnológico también muy importante para su tiempo, por ejemplo, la diferencia tecnológica bélica entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues es enorme, porque por ejemplo para la Primera Guerra Mundial pues no existían los tanques de guerra, o existían en un prototipo muy básico, y tampoco había aviones artillados que pudieran causar tanto daño, y la producción en serie, por ejemplo, también del armamento bélico, que pudieran causar tanto daño como lo que vio en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que decir también que Stefan Zweig, pues cuando el ejército nazi invade Polonia y se extiende por Europa, se exilian, porque él era judío, se exilia junto con su esposa, terminan en un exilio muy triste en Brasil, y en Brasil, ante la desesperanza de que pueda regresar alguna vez a Europa, decide quitarse la vida junto con su esposa. Los dos toman algún tipo de veneno, algún tipo de sustancia que les quita la vida, y fue un desenlace muy triste para alguien tan prolífico como él. Entonces, a pesar de todo esto, de haber vivido este avance tecnológico, Stefan Zweig seguramente nunca imaginó la capacidad, ni la forma, ni el poder de la tecnología del siglo XXI, pero seguramente se habría escandalizado si alguien le dijera que existe algo llamado inteligencia artificial con la cual podemos crear ficciones como sacándolas de un fondo inagotable. Pero ¿por qué es tan polémico hablar de la creación artística, la creación literaria y la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que surge de suspicacia en este asunto? Bueno, en primer lugar, pues porque como no es una entidad orgánica, no tiene límites, o al menos no unos límites visibles, todavía no lo comprendemos. Por lo tanto, se vuelve una especie de producción en masa, es decir, no hay un final para todo lo que pueda crear. En ese sentido se parece mucho al postulado que hicieron los artistas pop de los años 50, cuando la industria comenzó a sistematizar sus producciones, y también ellos dijeron que el arte estaba en peligro porque se podía industrializar y se podía consumir a gusto y conveniencia, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial nos pone al borde de esto. Ya llegaré a eso más adelante. Pero bueno, vamos a ver. Si la inteligencia artificial es capaz de escribir un texto, ¿qué hace un escritor que la comanda? ¿Qué hace? ¿Propone los parámetros? Pues entonces no es un escritor, es una especie de tallerista. Corrige el texto que la inteligencia artificial crea, pues entonces no es un escritor, sino un editor. O bien se inspira obteniendo el texto que se crea en la inteligencia artificial y después lo adapta para su propia conveniencia, es decir, lo interviene, le quita, le pone según lo que él cree conveniente. Pues entonces tampoco es un escritor, es un copista, es una persona que se está apropiando un texto. Entonces ya surge un primer dilema ético y moral. ¿Qué hace un escritor que comanda una inteligencia artificial? Bueno, pues haga lo que haga, no es definitivamente la acción de escribir. Como se podrá deducir de todas estas reflexiones que parecen un tanto arbitrarias, pero tienen un hilo conductor muy importante con el que terminaré esta conferencia, es que pues la creación literaria no es una actividad frívola, y por frívola me refiero a que no es un pasatiempo, no es algo que se hace en los ratos libres. Al contrario, la actividad de escribir ficciones es algo muy serio, es algo que requiere profesionalización, del mismo modo que lo requiere cualquier otra disciplina. Pensemos, por ejemplo, en un psicoterapeuta, es decir, ¿le podemos confiar nuestra salud mental a alguien que no se ha formado como tal? Es decir, que no tiene la capacidad o no ha pasado por este proceso de profesionalización. Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿nosotros le confiaríamos nuestra salud mental a una persona así? Pues del mismo modo surge la pregunta, ¿le confiaríamos a un escritor el término de escritor si no se ha formado como tal, si ha despreciado o se ha saltado por alguna razón
todo el proceso que significa escribir, es decir, la escritura es únicamente la aplicación de la técnica, es decir, la redacción de un texto, pero para escribir se requiere pensar, leer, meditar, imaginar, corregir, equivocarse, aprender, volver a equivocarse, volver a aprender, en fin, es todo un proceso, y si ese proceso se salta, se omite, se menosprecia, entonces el escritor no está aprendiendo ni de sus errores, ni de su propio proceso, por lo tanto no se está profesionalizando, por lo tanto no puede considerarse un escritor alguien que pasa por alto este proceso. La profesionalización del escritor, como se entiende después de esta intervención, es que es un proceso constante, perenne e inacabado, esto es, que nunca termina. Vamos ya hacia el final de esta conferencia. Y dentro de los dilemas éticos que surgen sobre escribir con una inteligencia artificial, además de lo propuesto sobre quién es el autor, a quién le damos la autoría de un texto, a la inteligencia artificial o a la persona que lo interviene. También está el asunto sobre cómo, a quién entendemos como autor. Volvamos a cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un modelo algorítmico y matemático que convierte todo lo que lee en algoritmos y en referencias matemáticas. Esto es, comienza a juntar toda la información que tiene, ya sean palabras, bloques de palabras, oraciones completas, y las va clasificando por medio de sistemas matemáticos. Entonces, predice, es un predictor, la inteligencia artificial, predice, por ejemplo, qué palabras están más cerca de otras. Si uno habla sobre frutas, aparecerán, por ejemplo, más cerca de este componente, pues lo que sean frutas, y mucho más lejos lo que sean pues, otras cosas, ¿no? Animales, objetos, lo que sea. Entonces es un predictor, por lo tanto no está haciendo nada original, por lo tanto no está haciendo nada estético. Y recordemos que la escritura es una disciplina estética, es una disciplina artística, es una disciplina creativa. Un escritor, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el poema de Quevedo, de Francisco Quevedo, sobre, por ejemplo, una cosa muy curiosa, ¿no? Que llamaba, bueno, el poema se llama la Oda, vamos a decirlo tal como se llama, la Oda al pedo. Pues bueno, ¿quién se le ocurre hacer un poema sobre esto? Pues a Quevedo, y vemos todos los elementos que tiene, la forma en la que está escrito, y no sé si la inteligencia artificial, sin copiarlo, sería capaz de crear algo como esto, porque, insisto, algorítmicamente empieza a juntar palabras que se parecen unas a otras, y no creo que llegara a crear algo parecido como esto. Esa es la gran diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana, que es capaz de juntar palabras que, por ejemplo, podrían no tener una relación estrecha, pero no por eso dejan de tener significado para quien escribe. Entonces, el autor entre comillas, yo siempre uso esta distinción, un autor entre comillas que utiliza una inteligencia artificial se está limitando a esto, ¿no? A que un proceso algorítmico y matemático le dé, por ejemplo, qué elementos puede juntar y cuáles no son convenientes. Entonces se está limitando mucho. Y vamos a ver otro asunto sobre el dilema de usar una inteligencia artificial. ¿Por qué un escritor tendría que recurrir a ella? Para inspirarse, por ejemplo, como dicen los entusiastas de la inteligencia artificial. Es que yo la uso para inspirarme. Bueno, la inspiración está allá afuera, lo dijo Stefan Zweig, ¿no? Está en la capacidad de observar, analizar, entender, concretar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Pensemos en los autores de ciencia ficción. ¿Qué elementos necesitaban para inspirarse a crear las obras que son hoy en día, pues, estos referentes infaltables sobre la creación en ciencia ficción? Pues no necesitaban más que la imaginación, necesitaban intuición, necesitaban observación, porque un escritor moderno o contemporáneo necesitaría que alguien le contara cómo va a ser el futuro. Esa es su capacidad, esa es su única labor: imaginar, reflexionar. Y si no lo hace él y lo hace una inteligencia artificial, está desdeñando su propio oficio. Entonces,
Del mismo modo que no recurrimos a un amigo para preguntarle, oye, dame un argumento para que yo lo escriba después, o oye, escríbeme un cuento y yo lo intervengo y lo doy como mío. Del mismo modo que un escritor no hace eso, no debería recurrir a una inteligencia artificial para preguntarle exactamente lo mismo, pero no lo vemos tan mal si es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque no es humana. Eso no quita que está haciendo la misma acción. Por lo tanto, la escritura de ficciones no es una labor comunitaria, la literatura no es una labor comunitaria. Es un trabajo que se realiza en soledad. Lo que sí se puede hacer en comunitario es los talleres literarios, los cursos de literatura. Todo esto va a servir a que el conocimiento común se comparta, se exponga, se llegue más lejos. Pero a la hora de escribir, el escritor está solo y tiene que enfrentar con su talento o la falta de él esa soledad. Lo dijo Ernest Hemingway. El escritor tiene que afrontar la soledad simplemente con la capacidad que tiene para escribir o no. Y hagamos también una acotación sobre el talento, que es el talento, pues la facultad para resolver problemas, ¿no? Esta facultad para saber cómo avanzar más rápido, cómo resolver ciertos dilemas. Un escritor talentoso es simplemente alguien que encuentra soluciones mucho más rápido que otra persona. Entonces, la escritura es un proceso solitario, por lo tanto, recurrir a una inteligencia artificial, aunque el que lo comande esté solo, no está solo en cuanto a que quién se le va a dar las ideas, está recurriendo a alguien más. Pues este es un conflicto muy grave en ese sentido, porque pues nadie está en la cabeza del escritor más que el propio escritor. Nadie sabe lo que quiere escribir más que el propio escritor, y tiene que entender este escritor que también tiene límites, tiene capacidades limitadas, tiene una serie de carencias que va a tener que superar por su propia cuenta. ¿Y cómo las va a superar? No a partir de la inteligencia artificial, sino a partir de un ensayo y un error, a partir de las opiniones que le den sobre su texto o sobre lo que él tenga considerado como lo que quiere o no hacer. Esta es la parte vital del escritor. Tiene que comprender que tiene límites y la inteligencia artificial no los tiene. Como conclusiones, insisto, esta conferencia no se trata sobre desdeñar la inteligencia artificial. No se trata de menospreciarla, al contrario, me parece muy importante que estemos reflexionándolo desde ahora, porque al menos en Europa, la Unión Europea acaba de aprobar una ley comunitaria acerca del uso de la inteligencia artificial. Y dentro de las cosas que lograron, esta ley está pensada a muchos años, no es como suele hacerse por estas tierras, ¿no? Una ley que dure un sexenio o dure 3 años o lo que sea. Es una ley de largo aliento. Y dentro de lo que se consiguió después de muchos estira y aflojas, que por supuesto quienes estaban en contra eran los desarrolladores de la tecnología, es que toda la producción que se haga con inteligencia artificial, textos, música, imágenes, todo va a tener obligatoriamente que llevar una leyenda de fue creado con la inteligencia artificial. Esto para proteger en primer lugar los derechos de autor, de quienes escriben, de quienes han escrito, y sobre todo para que quienes estén escribiendo hoy en día sepan que están entrando en un terreno que también requiere honestidad en cuanto a qué quiero hacer, qué puedo hacer, y no apropiarse directamente de la obra de otras personas, aunque sea de forma indirecta. Entonces, reflexionar sobre este asunto es importante. Yo tengo la esperanza, aunque muy vaga y muy limitada, sobre nuestra región hispanoamericana. Es una región que se debate todavía entre los combustibles fósiles, entre demagogos y populistas que están regiendo la región, entre leyes que parecen todavía absurdas y entre problemáticas sociales tan grandes como la brecha de desigualdad que existen entre unos y otros sectores sociales. Yo espero
que nuestra clase política tenga la suficiente capacidad e intuición pues para tomarse en serio este asunto, porque a pesar de que podría parecer un asunto modesto la creación literaria, lo es comparado por ejemplo con los riesgos que entraña la inteligencia artificial, como la creación de armas, el terrorismo y todo esto, que es muy grave. El asunto de la creación artística, por supuesto que es modesto, pero también es muy importante para nosotros. Es importante porque una persona que desea convertirse en algo tiene que estar lo suficientemente preparada para desarrollarse, convertirse en esa persona. Un joven no puede aspirar a convertirse en un escritor si no lee, si no escribe, si no reflexiona, si no hace todo y no cumple con todo el proceso que requiere ser escritor. Sigamos reflexionando sobre esto, porque a final de cuentas, como dije al principio, estamos en los albores de la inteligencia artificial. Pareciera que ya llevamos mucho tiempo con esto y que ya hemos alcanzado cierto entendimiento, pero la realidad es otra. La realidad es que ni siquiera sabemos qué es lo que podemos llegar a hacer con ella. No hemos sabido todavía cómo regularla, y por ende el ejercicio de seguir pensando y especulando sobre esto es fundamental. Yo los invito a que sigamos haciendo este conversatorio, ya sea en las páginas de la revista Cuentística, que es la que yo edito. Ahí me pueden encontrar en redes sociales como Cuentística. Y cerrar con una última reflexión, que es Anton Chekhov, el escritor ruso, en su consejo para escritores señaló algo muy importante, y fue que nadie se rompe la nariz por escribir mal. Al contrario, escribimos porque nos hemos roto la nariz y no tenemos a dónde ir. En ese sentido, y para que no se me tome de forma estricta, ¿no?, sobre romperse la nariz, ¿qué puede decirnos la inteligencia artificial sobre esto? Es decir, ¿qué traumas, qué ambiciones, qué aspiraciones, qué emociones tiene una inteligencia artificial para hablarnos acerca del trauma, del dolor, de una vida? ¿Y qué puede decirnos la inteligencia artificial sobre la vida de una persona en especial, que son los creadores? Y también la otra pregunta, ¿qué tiene que decirnos un escritor si evita hablarnos de sí mismo? La literatura no es simplemente la anécdota y no es simplemente el despliegue de habilidades técnicas. Toda obra artística expresa algo, y expresa mínimamente lo que su creador quiere que exprese. Toda creación artística es, de algún modo, un testimonio psicológico. Una inteligencia artificial no puede darnos